Bueno, ¿qué pasa, chavales? Veréis, vamos a seguir hablando un poquitín del polietileno, ¿eh? En ese caso vamos a hablar ya de la tubería. Estuvimos hablando en el vídeo anterior de los tipos de resina, de los tipos de plástico, de polietileno que se utilizan en España, en la norma 2201, UNE en 12201, contemplaba 4 tipos de plástico. Nosotros utilizamos preferentemente, frecuentemente, 3 de ellos. Un momento. ¡Ay, que se cae! Esto de aquí. Bien, utilizamos el P40, que era el baja densidad, No le gusta mucho a la fabricante que le llamamos baja densidad, pero era el que venía a sustituir al P32, aquel que venía en la norma UNE 53131. P40 sustituye al P32, teníamos el P80, que en España sustituye al 50B y al 50A, media y alta densidad. Y teníamos el P100 que no venía a sustituir a nadie porque siempre ha sido P100, ¿no? Desde que apareció en el mercado. Bueno, estos 3 tipos de resinas son los que usan para fabricar la mayoría de las tuberías que nosotros usamos en agua, en riego, en aplicaciones de industria, en aplicaciones de minería, en aplicaciones de rayos. Hay otros tipos de resina más resistentes, pero bueno, no son aquí, no vienen al caso, ¿vale? No vienen al caso. Mirad, aquí tenemos 3 tubos fabricados con las 3 resinas que nosotros usamos aquí en España, la P40, la P80 y la P100. Recordad que estas son las siglas que identifican al tipo de resina, ¿vale? Polietileno del tipo tal. Bien, y eso tiene relación con ese valor MRS expresado en megapascales, 4 megapascales de MRS, 8 megapascales de MRS y 10 megapascales de MRS. Mínima resistencia exigida al tubo frente a unos ensayos que se realizan en unas probetas. Estos 3 tubos tienen el mismo diámetro nominal exterior. ¿Por qué? Y no hace falta decirlo, el diámetro nominal de una tubería de polietileno, de pared compacta, un termoplástico de pared compacta, es el diámetro nominal exterior en milímetros, ¿vale? Cuidado que no ocurra así en la fundición dúctil, en el hormigón, en el fibrocemento, ya no se usa, pero tampoco se usaba así, y en algunas tuberías más, por ejemplo en el GRES, ¿vale? Esas tuberías, su diámetro nominal es el interior. En este caso, tubería termoplástica de pared compacta, diámetro nominal, el exterior, 110 milímetros de diámetro exterior. Su timbraje, su presión nominal es de 10 bar. La presión nominal de estas tuberías, digamos que se expresa como la presión que pueden soportar de forma constante trabajando durante 50 años a 10 bar a 20 grados centígrados. ¿Vale? Creo que no me he enredado. Bien, ¿qué ocurre? Que ese es lo teórico, porque después en la realidad no van a trabajar a 20 grados centígrados. Por lo tanto, no utilizamos una tubería PN10 para que trabaje a 10 bar. Se le aplican unos coeficientes de reducción de la temperatura, de la presión, de los golpes de ariete, etcétera, 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 y colocamos una tubería PN10 para que trabaje a 4 o 5 bar. Eso ya es cuestión de nuestros técnicos, ¿no? De las condiciones de flujo que haya en nuestra red, pues ahí van a determinar qué timbraje mínimo necesitan para su presión de servicio. Nosotros usamos como mínimo PN10, sobre todo por resistencia mecánica propia de la tubería, por manejo, porque las piezas acoplen bien, porque no haya problemas en la tubería. Utilizamos mínimo PN10. En otras exigencias pues utilizamos PN16, utilizamos PN que fluye, ¿vale? Bueno, vamos al turrón. P40, PN10, 110. Según la tabla, que luego os enseñaré, tiene un espesor de 15,1. ¿Por qué? Porque esta resina es más blandita, más flexible que sus primas hermanas y, bueno, para que tenga la misma resistencia mecánica tienen que aumentar el espesor para que tengan mayor resistencia a la tensión tangencial, mayor resistencia a la presión interna, en 2 palabras. Con lo cual tiene un espesor de 15,1. Si hacemos una cuenta así como de andar por casa y la llamo el calibre interior del tubo, tenemos que 110 menos 2 veces el espesor, cuidado que aquí caemos muchas veces, aquí tiene 15,1 y aquí tiene 15,1 también, por lo tanto serían 30,2, creo que daba 79,8.
Yo, como tengo la calculadora y tiempo para usarla, ¿vale? Tardo menos en 110 menos 30,2 es igual a 79,8 milímetros. Este es el calibre interior del tubo. Tampoco es una locura, evidentemente tiene mucho espesor. Es verdad que estas tuberías no se pueden soldar, no se pueden soldar, se tienen que unir con uniones mecánicas y es un 110. Esto pesa como una manta mojada, hay que tener en cuenta, ¿vale? Que es una tubería que tiene gran cantidad de material y es una tubería normalmente más cara que su hermana, tiene que ver por la gran cantidad de material que contiene el espesor del tubo, ¿vale? Vámonos a aquella de allí. Esta de aquí más o menos el ejemplo no vale. Esta tubería tiene 6,6 de espesor. Vale, ya estamos. No, ahora no respondo. Sea menos 6,6 serían 13,2 es igual a 96. 6,6, 6,6. ¿Vale? Son 12, 13, que esto es igual a 96,8. Bueno, pues tienen aquí unos pocos de milímetros más de calibre. El calibre interior de esta tubería es mayor para un diámetro exterior, tiene mayor resistencia a la temperatura, tiene mayor resistencia. Este es Joaquín, Joaquín, eres un monstruo. Bien, tiene mayor resistencia térmica, tiene más compacidad, pero resistencia a la presión interna, la misma que este. Pero por su característica de densidad de la materia prima que lo compone, pues pueden reducir sustancialmente el espesor. Observad que es prácticamente, bueno, la mitad de espesor, ¿vale? Entonces, aquí pues haríamos lo mismo, ¿no? Veis que conforme voy aumentando la densidad de la resina, voy aumentando las prestaciones mecánicas, voy aumentando la compacidad de esas moléculas, voy aumentando las características de resistencia de la resina, puedo ir disminuyendo para un mismo tubo, para una misma aplicación, puedo ir disminuyendo sustancialmente el espesor. Estas dos se pueden soldar, Estas son unas características que tiene la tubería. Después, otra característica que yo quiero contar también es su SDR. Mismo diámetro nominal, mismo timbraje, pero amigo, diferente SDR. El SDR son las siglas que identifican la relación de dimensiones estándar que han de cumplir estas tuberías. Esto es una relación de dimensiones estandarizadas para todos aquellos fabricantes que fabrican tuberías bajo la norma UNE EN 12201. ¿Esto para qué? Para que las tuberías de Pepito técnico sea igual que la de Antoñito Tubo, ¿vale? Dos fabricantes diferentes, dos fabricantes que fabrican tuberías bajo esta norma, tiene que haber compatibilidad, tiene que haber una estandarización de dimensiones. Y el SDR se obtiene, y digo que tienen distinto SDR porque se obtiene de dividir el diámetro nominal entre el espesor. Claro, el diámetro nominal es el mismo, pero el espesor varía. Y el número que es una magnitud adimensional, ¿vale? Magnitud adimensional. No tiene, digamos que, unidades, no son metros, no son milímetros, es un número que está contemplado en la serie renal de producción, de estandarización, una serie que se utiliza en ingeniería para estandarizar la fabricación de muchos elementos, y es una serie numérica donde nosotros el número que resulte de dividir el diámetro entre el espesor lo redondeamos al SDR que está contemplado en la norma. Ahora os voy a enseñar esa tabla para que la veáis y sepáis manejar esta tabla y veamos algunos datos importantes de esa tabla de la norma UNE EN 12200. Yo creo que por aquí ya más o menos está claro, ¿vale? Más o menos está claro. No se puede soldar, solo uniones mecánicas, se puede soldar y también, ¿por qué no?, uniones mecánicas. Pero puestos a preferir, estas tuberías para soldar son fantásticas. Y si esa unión soldada es
prácticamente perpetua. ¿De acuerdo? Vamos a ver la tabla.